esta cortina está anunciando que está acá enfrente de mí la señora Cristina Demo. ¿Qué tal? Sin más alaraca. Sin más alaraca, sí. Ya dije todo antes. Por supuesto, escuchando yo con atención. Sí, vino temprano. Sí, porque salgo de la escuela, me vengo directamente caminando bajito, tranquilamente. Ah, viene directamente. Sí. Está bien. Todavía estamos trabajando activamente. Me parece muy... lo de todavía me encantó. Eso significa que no por mucho tiempo. Esperemos. Por lo menos dando clases de la forma tradicional. Sí, de eso estamos hablando. Bueno, seguiremos con actividades, por supuesto. Y seguiremos, como siempre, hablando y haciendo teatro. En este caso, cada vez que tengo que pensar una columna, digo, ¿de qué voy a hablar? Porque, como dijimos, no queremos hacer crítica teatral, queremos hablar de la historia del teatro independiente, de la historia del teatro en la ciudad de La Plata, y cosas que por ahí son anécdotas o temas que el público común no conoce, no tiene por qué conocerlo tampoco. Nadie... Como la historia del teatro Princesa del Exactamente, otro día. Y hablando de eso, justamente nos vamos a referir a los inicios del teatro, a la construcción teatral, al edificio teatral, al espacio. Qué bueno eso. ¿Por qué? Porque esto siempre a mí me gusta mucho investigar, indagar en los orígenes de las cosas. Y digo, bueno, si existían 3 teatros en la ciudad de La Plata en el siglo XIX, fines del XIX, el Teatro Coliseo Podestá, el Teatro Princesa, del cual hablamos en la columna anterior, y el Teatro Argentino. Pero el Teatro Argentino es, en sus inicios, no es como es ahora, por supuesto. ¿Por qué? Cuando se construye la ciudad de La Plata o se erige el plano de la ciudad, no estaba contemplado que hubiera un teatro. ¿Por qué? Porque, bueno, solamente se tenía en cuenta en los edificios que tenían que ver con la política, con la administración pública. La administración pública. Nada de diversión. Pero sí había lugares que estaban destinados a la diversión. Por ejemplo, el Paseo del Lago, el Bosque, ¿sí? En esos lugares era el lugar obligado de la alta sociedad platense. Mira, de la alta sociedad. De la alta sociedad platense. ¿Hasta qué año? Hasta el año 1884. Anteriormente a esto, la diversión de la gente honesta, entre comillas, donde se daba en un teatro que llevó el nombre Teatro de Variedades y que funcionó en una antigua cantina de Tolosa. No pude ubicar, desgraciadamente en los trabajos que estuve leyendo, no pude ubicar la dirección exacta. Recordemos que antes de la fundación de La Plata, ya Tolosa existía como localidad en sí misma. La Plata, como ciudad, fue posterior a Tolosa. También hablamos hace un tiempo, el año pasado, del cementerio de Tolosa. Sí, claro. Y que después, bueno, fue llevado al actual emplazamiento. Y digamos que el emplazamiento de salas destinadas propiamente a espectáculos se realizará en sus comienzos sobre tablados, sobre construcciones muy efímeras. Y el primer edificio fue un galpón proveniente de la Exposición Continental de Buenos Aires, que fue armado para la inauguración de la ciudad, ¿no? Otro tanto ocurre con el pabellón argentino, el Teatro Argentino del Salón de Conciertos de la Exposición Internacional, que fue del año 1884. Y el Circo Teatro Politeama 25 de mayo, de 1885, donde ahí se representaban, ¿qué cosas? Espectáculos de payadores y de circo ambulantes. Así que, bueno, eso en sus inicios. Pero en el año 1884 podemos decir que tenemos el Teatro La Plata, de calle 4 entre 47 y 48. El Teatro Apolo, ubicado en 54 entre 4 y 5, de 1885. Estos pueden considerarse los primeros edificios de la ciudad, edificios estables de teatro. Este último, el Teatro Apolo, tenía capacidad para 500 personas,
todo un lujo. Grande. Y además en ese teatro actuó digamos, como figura destacada Sara Bernard, llevando a escena Madame Bovary. Era su protagonista. Qué bueno. Estos teatros se consideraron como aglutinantes de cierto sector, clases medias y obrera. ¿Por qué? Porque había un repertorio que se adecuaba al gusto de la época, que era el teatro por secciones. Eso hacia el año 1900, donde había además, estaba el Teatro del Lago, que aún sigue. Ya investigaremos y hablaremos del Teatro del Lago. Un hermoso espacio que no sé cómo estará ahora, pero... Bueno, lo último que supimos es que la municipalidad lo iba a reciclar, lo pintaron muy por arriba, pero nada más. Yo te puedo asegurar que es maravilloso. Sí, maravilloso, vi cada cosa ahí. Y bueno, hacia el 1900 tenemos varios teatros en La Plata. El Argentino, dijimos, el Teatro Provisorio, el Teatro La Plata, el Teatro del Lago, el Ateneo Rivadavia, el Cosmopolita, el Edín Teatro, el Politeama Olimpo, que es el Coliseo Podestá actual. Podemos también hablar del Teatro Società Unione Fratellanza, actual Teatro Princesa, del que hablamos la semana pasada. Todos estos espacios como teatros realmente. Como teatros realmente. Bien, estaban ubicados en una zona que comprendía entre 47 y 54, y entre 7, 8, 9 y hacia 4. Es toda una zona, digamos, lo que se llama el ejido histórico de la ciudad de La Plata. Toda esa zona se construyeron estos teatros que después fueron desapareciendo con el paso. Muchos teatros para el espacio tan chico y para tanta, digamos, poca cantidad de habitantes. Y todos tenían la marca y la impronta de los teatros italianos, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que la construcción de La Plata vinieron inmigrantes italianos, ¿no? Hacia 1890, bueno, la crisis de esa época mundial deja su impronta, y esos lugares exclusivos como el Teatro del Lago, como los jardines de la legislatura, que aún hoy se mantienen, fueron, entre comillas, invadidos o frecuentados por vendedores ambulantes, prostitutas, gente, digamos, de obreros, y el público, la alta sociedad, empezó a sentir que le faltaba un espacio. Se forma entonces en 1885 una sociedad que se llama la Sociedad Anónima Teatro Argentino, que está conformada por una serie de vecinos notables, que adquieren el predio comprendido entre Avenida 51 y 53 y las calles 9 y 10, con el fin de levantar unas salas de espectáculos cuya estructura y magnificencia superara al Teatro Olimpo, o sea, al Coliseo Podestá, y que además estuviera destinada a conciertos y a sala lírica. Es decir, como siempre decimos, el edificio oficia como lugar social, en donde ese grupo social se siente identificado, y por supuesto que su identidad tiene que ver con esa alta sociedad platense. Porque en el Coliseo solamente oficiaba para obras de teatro, para no obras, para exacto. Al música, comienzo no. Digamos. Al comienzo sí, para espectáculos de música, pero populares. Claro, pero no música clásica. Pero no música clásica. Al comienzo sí. Cuando los Podestá se hace cargo, esa sería, digamos, el paso. De ser una sala de teatro, por supuesto, sí popular, porque venían las zarzuelas, que era un teatro popular español, pero popular. Ahí empieza como a definirse que el Teatro Coliseo Podestá o Politeama viene a tener una cultura más popular. La alta sociedad le faltaba esa cosa lírica, como tenía el Teatro Colón. Entonces deciden conformar este teatro, y lo proyecta un arquitecto italiano, Pietro Rocchi, quien diseñó una planta en forma de herradura,
¿sí? Y una sala con capacidad para albergar a 1.500 personas. Claro. Una grandísima. Y por supuesto con los cánones renacentistas de la época, Claro. ¿no? Se inaugura el 19 de noviembre del año 1890, cuando se cumplirían en ese momento 8 años de la fundación de La Plata, y fue recibido con gran regocijo por la prensa local. Muy rápido, de la fundación Sí, a la creación del Teatro Argentino sí, original, sí, 8 años. Sí, sí. No, yo pensé que había pasado más tiempo. No, porque además había, digamos, había intereses que son no solamente los culturales, sino Claro, también políticos. claro. Vamos a decir que siempre la cultura, Sí. la alta cultura, está muy relacionada con los avatares políticos. Sí. Y había una clase social que necesitaba sentirse representada. Por eso es que en la prensa local define al nuevo Coliseo como digno espacio de esparcimiento para la haute, no sé cómo se pronuncia en francés, de nuestra sociedad. Claro. O sea, la alta sociedad estaba representada La creme de la creme La tenía creme que estar de ahí. la creme, claro. porque claro, Vamos a pasarla en criollo. la monumentalidad Claro. y la magnificencia del teatro argentino para la clase alta reviste además el lugar de encuentro, Claro. donde generar y legitimar sus instancias culturales, sus relaciones sociales, manifestar esas necesidad cultural que tenía a una escala realmente importante, y además poder referir el teatro argentino y relacionarlo con la ópera de París, Claro. que era la figura, y Claro. el Teatro Colón como la figura Claro. cultural teatral en la Argentina. Entonces, este espacio teatral oficia como lugar social, marco de encuentro, socialización e institución identitaria, legitima géneros, eso también es importante. Claro. Un teatro legitima un género. Y formas teatrales que se producen en ese lugar. Entonces, podemos hablar hacia fines de 1890 de un espacio propio de una clase media obrera, el Teatro Olimpo, Politeama Olimpo. Ujú. En el 1920 se empieza a denominar Coliseo Podestá, y el Teatro Argentino, que hoy perdura, obviamente. Todos sabemos el incendio del teatro, este lugar magnífico que podría haberse recuperado, podría haberse reciclado, Ujú. no tirado abajo, y que hoy persiste con otras formas, y ya no es un espacio privado, sino un espacio estatal. ¿Vos tuviste posibilidad de conocer el edificio anterior? Tuve la suerte, creo que al año ya se incendió. Ujú. Era realmente maravilloso la acústica que tenía. Sí. Vi por última vez que ahí actuó, recitó en realidad una gran actriz y poetisa porque declamaba, Berta Singerman. Ah, sí, claro. Bueno, la última actuación de ella la hizo ahí en el Coliseo Podestá, mirá. y la vi, fue maravilloso. Se mantiene de aquella época los talleres, algo que no perdió el teatro argentino. En Ujú. cuanto a los talleres de escenografía y vestuario, Sí. siempre se produjeron ahí y se siguen produciendo. Era como estar realmente en París, Claro. porque era un estilo renacentista. Hubo gente que lo lloró a mares. Yo me acuerdo en el momento que se incendió, yo vivía en 58 y 9, y veía desde la terraza del edificio la humareda, el humo negro. No se incendió, lo No, incendiaron. lo incendiaron. Claro. Digamos las cosas como Sí, como por son, eso, por eso. ¿no? Bueno, realmente un gran dolor para toda la cultura, no solamente platense. Venían espectáculos extranjeros, se contrataban sopranos y tenores extranjeros. A la misma altura estaba que el Teatro Colón. Ah, mirá, era un nivel Sí, similar, entonces. un nivel Ah, mirá. realmente, competían realmente. Bueno, Y no sé si corresponde sí, o si lo no puedo sé, contestar. no sé si lo sabés, porque como vos habías llegado hacía poquito a La Plata, seguramente lo leíste en algún lado. ¿Por qué realmente se llega a la instancia de incendiar un teatro en el que
por ahí no había obras comprometidas. Comprometida no, sino exacto. se estaba pasando ópera, música clásica. Eso Todos es lo raro. todos dicen que fue un cortocircuito eléctrico. En ese momento, bueno, todo era inflamable porque las butacas eran de pana, los telones, todo terciopelo, u otro material totalmente inflamable. Por eso no entendemos qué es lo que pasó. Sí entendemos que hubo un incendio. Si fue intencional o no, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Sí se podría haber reciclado porque vinieron técnicos de distintas partes y era posible el reciclado, digamos que se lo podía restaurar. Lo que no entendemos es por qué se tira abajo. Aparentemente una conveniencia de grupos inversores, algunos nacionales, otros extranjeros, que les convenía más al gobierno de turno levantar y hacer negocios con estos inversores que volver a reponer, a restaurar, a reciclar el Teatro Argentino, que era un símbolo de la ciudad. Tenía el mismo estilo de todos los edificios que aún permanecen. Claro, lo que están alrededor, todo lo que responde a la arquitectura histórica de la ciudad. Claro, porque hoy vos que es un estilo renacentista, renacentista francés. Aparte es tan distinto al resto de los edificios que parece una bofetada. Totalmente, visual. Porque es un estilo minimalista, despojado, oscuro. El otro tenía... Uno se veía si el que no había ido a París, estabas en París. Y veías, estabas en otra ciudad. Lo mismo que la catedral. Vos fíjate que es todo el corredor. Tenemos la catedral, la Plaza Moreno, Municipalidad, Teatro Argentino. Todo en la misma línea. Todo en la misma línea. Cierto. Entonces, es impresionante. Todo de un mismo estilo. Y el bosque no está en la y el misma bosque dirección, también en la misma, exactamente. No sé si exactamente igual. Sí, pero... porque falta la calle 52, pero termina ahí. Si seguimos por 51, termina en el bosque, calle 1. Todo un corredor histórico. Después seguíamos y estaba también el zoológico, con todo el mismo estilo. Entonces, si uno piensa, el Teatro del Lago, hecho con este estilo renacentista, lugar donde iba la alta sociedad a pasear con sus carruajes. Eso permanece. Esto es como más visible, entonces nos duele mucho más, ¿no? Porque se quema, cada vez que se quema o desaparece un lugar de la cultura, desaparece parte de la historia. Y yo me acuerdo, no sé si tenemos un minuto. Tenemos todo el minuto de tu vida. Ah, buenísimo. Yo me acuerdo... ¿Corriste hoy, Cristina? ¿Corrí? No, a mí me pareció que no. Bueno. No, a mí me pareció... Bueno, en algunos momentos sí. Tenemos tiempo. No, yo te decía, ¿no?, que uno sufre y es un dolor cada vez que se tira un monumento histórico, ¿no? Y nosotros tenemos 200 y pico años de historia. Me acuerdo, yo trabajo en una escuela que nace casi con la ciudad, tiene 100 y pico de años. Vienen docentes italianos a tomar un examen a los alumnos, y estábamos terminado el examen, nos juntábamos como corresponde a tomar algo para descansar. Entonces no sé cómo sale el tema, y hablando de la historia y hablando de distintos edificios, como se conserva en Europa, los edificios de 2000 o más años, ¿no? De 3000, 5000 años. Entonces yo digo, claro, lo que pasa es que a nosotros no tenemos historia, tenemos 100 años de historia. Y esta Tana me dice, no, y me lo dice en italiano, ustedes tienen historia, lo que pasa que buttano la historia. Buttano es tirar la historia, tirar abajo. La tiran porque la demuelen. Eso nos decía. Y ahora ahora no, pero en los últimos años han puesto esta figura de monumento histórico, o no sé cómo los denominan oficialmente, para que no se los toque. Exacto, patrimonio. Patrimonio nacional o patrimonio municipal, lo que fuese. Sí, patrimonio. Tenemos que estar
cubriendo estos lugares de esa manera. De esa manera, sí. Si no, te plantan un estacionamiento ahí. Totalmente. Bueno, hablando de los cines, también había muchos, en el año 27, ya que me dijiste que me apuré, te cuento, desde 1900 en adelante, con la llegada del cine, entonces también La Plata se ayorna y empieza a tener cines teatro. Claro, como eran los pueblos antes. Como era, exactamente. Por ejemplo, yo te cuento, que aún persiste, pero tiene otra función. El Cine Teatro Select, que ahora es una iglesia que está en 7, 54 y 55. El Cine Teatro París, que es lo que vendría a ser al lado de lo que era la París en 7 y 49. Sí. El Cine Teatro Avenida Hall, ese no sé dónde estaba, El Cine Bar San Martín, donde está el Cine San Martín. Otro, se agrega el teatro, que está en francés, Le Gauloise, Gauloise se escribe Gauloise, la Gauloise, la diversión, algo así. Era un teatro. El Cine Teatro Ideal, o sea que hacia el año 27 persisten estos. Claro. Se empiezan a construir cines que tienen también la función de teatro, que solamente se mantienen ahora el San Martín, el Select, se mantienen. El Select no como cine. Claro, pero algunos de ellos también no fueron reformados y sí. La única sala la fueron transformando en pequeñas salas. Sí. Exactamente. Es una locura. Después estaba el Cine Teatro Belgrano, sobre Diagonal 80, que creo que también es un estacionamiento ahora, como vos decías, ¿sí? Todos edificios que se fueron reciclando. Claro. Hoy como teatros, digamos como teatro que alberga una gran cantidad de gente, tenemos el Teatro Coliseo Podestá. Y nada más. Bueno, y el argentino, pero no se hacen obras de teatro. Por ahora está cerrado después de la pandemia, se cerró en la pandemia. Lo que está haciéndose ahora son espectáculos en lo que es la Plaza Seca al aire libre. Y tiene la sala importante, la sala lírica, que es maravillosa. Es increíble. Sí. Es increíble, tiene una acústica perfecta, y la sala Astor Piazzolla, que tiene una capacidad para 300. ¿En la Piazzolla hacen obras de teatro o solamente música también? No, en la Piazzolla hacen teatro también. Es muy linda sala. Es muy linda sala, y también se hace música, por supuesto. Como todo se va reciclando, todo se va ayornando. Otro teatro que sí, vos fijate, buscando en esto de trabajar con los edificios, es increíble pero real. De esto vamos a hablar en otra columna porque a mí me maravilló y yo hice funciones ahí. El hospital psiquiátrico Alejandro Korn, el famoso Melchor Romero, todo lo conocemos por el teatro de Melchor Romero. No sabía que tenía teatro. Tiene un teatro. Mirá. En el año 1896, Alejandro Korn... Yo sé un chiste fácil, qué cosa de loco. Es una cosa de locos, y sí. Decide que, digamos que fue un adelantado en ese sentido. La necesidad de que los locos tengan un esparcimiento. Entonces crea lo que es todo lo que es quintas y granjas y el teatro. ¿Funciona en el mismo teatro o está enfrente? Está enfrente. Claro. Te digo porque nosotros hicimos funciones cuando el teatro durante mucho tiempo estuvo cerrado, pero a partir, yo no me acuerdo exactamente, tengo que buscar bien, un paciente de esa pero que estaba externado, le gustaba el teatro. Y bueno, ese teatro, estaba el edificio totalmente cerrado. Decide él, como loco que es, que era pobrecito porque murió en el 2009, lo reabre con sus pacientes y pone él un taller de teatro. Polo Los Feudos, que yo creo que se merece un homenaje. En el año, poquito tiempo antes de morir, estos locos llevan su obra al Coliseo Podestá. No sabés lo que fue eso. Mirá. Lo que fue eso fue maravilloso. Un símil de lo que hacen en la Colifata. Exactamente. Mirá, no sabía esta historia del teatro de Romero. Sí. Mirá, qué bueno. Por ejemplo, se volvió a reabrir, creo que en el 2005-2006,
Este hombre sigue con sus talleres de teatro, arma distintas obras de teatro, centradas, por supuesto, en historias de vida de los mismos pacientes. Qué bueno eso, qué bueno. No, espectacular. Nosotros hicimos, yo no me acuerdo en qué año, pero debe haber sido 2000, año 2000. Todavía no estaba este muchacho, pero no tenía tanta participación. Hicimos una obra de Molière, El médico a palos, Uh-huh. Y después invitamos a los pacientes si alguien conocía si conocía algún poema, si quería leer algún poema, si tocaba algún instrumento, si escribían. Y subieron a escena. Hubo uno que nos causó tanto amor, tanta ternura, porque empezó a leer primero sus poemas y después a recitar. Y no lo podíamos bajar. Nosotros nos teníamos que ir porque ya había terminado, querían cerrar, pero era en ese momento fue una fiesta, todos vestidos con sus mejores ropas, las chicas pintadas, arregladas, los hombres también, vos los veías, y era una felicidad porque era el momento del encuentro. Claro. Y el teatro, y hoy el teatro sigue funcionando. La semana pasada se organizó ¿Este teatro? Este teatro. Lo que pasa es que se fue reciclando, le falta mucho, en el sentido que al estar tanto tiempo cerrado, el tema de la humedad, son construcciones que tienen más de 100 años, y si no se la mantienen se vienen abajo, ¿no es cierto? Hubo un café cultural en el que participó Juan Palomino, un actor muy importante que vivió mucho tiempo en La Plata, nació en La Plata, después se fue a Perú, volvió a La Plata, vivió en Melchor Romero y trabajó en el Hospital Melchor Romero, y era el tío de este hombre, Polo Lofeudo, que dedicó su vida al teatro. Así que bien vale mencionar este evento, organizado por el Instituto Cultural de la provincia, que uno puede tener digamos acercamiento o no, pero sí es destacable que este teatro, que fue de los locos, sigue siendo y sigue brindando la posibilidad del encuentro, que eso es el teatro. Y aparte en una zona alejada de lo que es el casco urbano de la ciudad. Totalmente. Porque estás tratando de acercar la cultura teatral a una zona que no tiene casi nada. Claro, lo que sí debería ser, yo siempre hablo de esto, ¿no? Una cosa es llevar la cultura y que los presos o los locos vean una obra de teatro y se termine ahí. Lo que desde el Estado se debería fomentar, que cada lugar, cada barrio, cada centro cultural tenga la posibilidad de fomentar en los barrios la cultura hecha por los mismos vecinos. Claro. No solamente la instancia que va a una obra. Que va a una obra está perfecto. Sí. Pero después hay que estimular y hay que fomentar que en cada barrio haya un encuentro de escritores, pero que haya talleres de escritura, que haya un recital, pero que haya música. Y aprovechar el espacio, porque el espacio lo tenés. Exactamente, el espacio está. Solamente tenés que convocar a la gente, y la gente cuando la convoca es ávida de hacer cosas. Y sobre todo de teatro, que es digamos, hay actividades artísticas que son muy solitarias. El escritor escribe encerrado en su lugar. El músico puede tocar la guitarra, el piano, el bombo en su lugar y después arma algo, ¿no es cierto? Pero el teatro, si no lo hacemos en grupo, es muy difícil. Entonces, esta posibilidad de que estos locos se encuentren, y además todos somos locos, ¿no? Algunos más que otros. Algunos están sueltos. Exactamente. Algunos estamos sueltos todavía. No, a mí me sueltan un ratito, 2 horas por semana para venir acá. Ah, sí, después y yo vivo cerca de Romero. Yo creo que hay gente que no debería estar no debería por lo menos pasar un poquito alejado del hospital. Los que vivimos por ahí corremos riesgo. No, porque hay, digamos que, ¿no? El refrán que dice, de poetas y de locos todos tenemos un poco. Y todos tenemos esto. Yo lo que quería destacar era que así como hablamos de estos teatros, hay otro teatro que todavía persiste,
que obviamente es mucho más cercano, hablamos de la década del 50, o sea, de 1950, que es el Teatro La Lechuza. Sí. Que fue un teatro independiente, Claro. uno de los pioneros, que previo a eso funcionó en la Sala La Protectora, que está ubicada en 49 entre 7, 8 u 8, 9, 8 y 9, 8 y 9, sí. entre 8 y 9. Bueno, también nos ocuparemos en próximas columnas de Qué bueno. de estos teatros que merecen su lugar en la ciudad de La Plata, o lo tienen a ese lugar algunos, otros lo tuvieron, y que el oyente común por ahí lo desconoce porque no tiene ninguna obligación de conocer. Y no, porque aparte están perdidos o están cerradas. O están cerrados o los tiraron. Y uno que, por ahí dice, ay, mira, en esta calle claro, funcionó el teatro tal. Y no hay ninguna placa que los mencione. Nada. Bueno, por ahí es una misión que debería ser el gremio de actores, ¿no? Tratar de poner aunque sea una plaquita que diga, acá funcionó tal teatro. Pero mientras tanto vos vas a traernos el recuerdo de estos lugares. Me encantó la historia del Teatro de Romero, realmente. Bueno, vamos a la seguir. Desconocía totalmente. Vamos a seguir investigando porque yo estaba, cuando me planteé hacer la columna, pensé en hacerla de Romero, pero me faltan algunos datos. Y esta del Teatro Argentino había más. Tenía más información y me parecía que la columna se merece información también, así que mayor información. ¿Sale este jueves el programa suyo? Sí, profesora? Nos vamos a escuchar el jueves a las 5 de la tarde. En este caso vamos a escuchar otra historia para ser contada de Osvaldo Dragún, Historia del Flemón. Oh, qué buena. Hermosa, qué buena. La verdad que es un gusto hacer este programa. Recordamos que es el jueves a las 17 horas con la conducción de Cristina Demo y Guillermo Pilía. Así es. Teatro en altavoz, un programa de radio y donde escuchamos radioteatros. Buenísimo, Cristina. 1.000.000 de gracias. Gracias por yo me pensé que me iba a decir $1.000.000, no $1.000.000 de gracias. No, le podemos dar $1.000.000 de gracias y creo que ni siquiera llegamos a $1.000.000 de gracias. A 999 por ahí acercamos. Me conformo. Gracias, Cristina. No, gracias a vos por este tiempo.